Si esto es real, estamos peor de lo que creemos. No mires la pantalla rápido. Detente. Obsérvalo bien. Mira sus ojos. No parecen cansados, parecen vacíos. Según esta historia, esta persona lleva 15 días sin dormir, 15 días sin cerrar los ojos, 15 días sin descanso. Y supuestamente lo que ves ahora es lo que quedó de él. Bienvenidos a 4 y medio. No hay archivos oficiales que confirmen esta historia. No hay fotografías reales. No hay nombres o fechas exactas, ni documentos desclasificados. Solo existe este relato que aparece una y otra vez, en rincones oscuros de Internet. Lo llaman el experimento ruso del sueño. Y lo inquietante no es solo lo que cuenta, sino que, pese al tiempo, nunca deja de circular. Dicen que ocurrió a finales de los años 40, en plena Unión Soviética, una época marcada por la paranoia, la vigilancia y los experimentos secretos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno probaba cualquier cosa que pudiera darle ventaja, incluso experimentar con el propio ser humano. 5 prisioneros políticos fueron seleccionados, personas consideradas prescindibles. A ellas se les ofreció un trato, no libertad inmediata, ni absolución, solo una promesa: 15 días sin dormir a cambio de su libertad. Aceptaron. Los encerraron en una habitación sellada, sin cámaras, sin relojes, sin forma de saber cuánto tiempo pasaba. Solo micrófonos y una ventana de vidrio reforzado para poder observarlos. Dentro liberaron un gas experimental. No era venenoso, no causaba dolor inmediato. Su función era simple: mantener el cerebro despierto. Mientras el gas estuviera activo, dormir era imposible. Durante los primeros días, todo parecía normal. Hablaron, rieron, contaron historias. Nada parecía fuera de control. Pero al tercer día, algo empezó a cambiar. Las conversaciones perdieron sentido. Las risas aparecían sin ningún motivo. El cansancio no era físico, era mental, profundo, sin sentido. En el quinto día, uno de ellos empezó a gritar. No gritó de miedo, no gritó de dolor, gritó sin parar, horas, hasta que su voz desapareció. Lo más inquietante no fue el grito, fue que los otros 4 no reaccionaron. Ni siquiera
Lo miraron. Era como estar con personas sin vida, con maniquís. Lo que les estaba pasando no era normal. Y ya se notaba el terror que estaba causando estos gases. Al sexto día, todos dejaron de hablar. Los micrófonos seguían funcionando, pero no captaban nada, ni respiración. Arrancaron las páginas de los libros, las pegaron en la ventana con sus propias heces. Desde fuera ya no se podía ver nada. Todo se volvió oscuro. Lo único que se observaba era periódico. El día 15, los científicos anunciaron el final. Pidieron que salieran. Desde adentro, una voz respondió: no queremos ser liberados. Cuando abrieron la puerta, uno ya no estaba con nosotros. Estaba muerto. Los otros seguían vivos, pero claramente no estaban bien. Estaban irreconocibles. Eran personas sin alma, personas muertas en vida. Habían arrancado su propia piel. Sus cuerpos estaban destrozados, como si no sintieran, como si no fueran de este mundo, como si algo los hubiera cambiado para siempre. Tal vez 15 días era mucho tiempo. No parecía violencia, parecía una decisión. Cuando solo quedaba uno con vida, le hicieron una última pregunta. ¿Qué eres? Él se rió sarcásticamente. Y el hombre respondió: somos lo que despierta cuando cierras los ojos. Somos lo que niegas cuando duermes. Tal vez esta historia nunca ocurrió. Tal vez solo sea una leyenda. Pero si el cuerpo necesita dormir, ¿qué parte de nosotros debe permanecer dormida para seguir siendo humanos? ¿Y si dejamos de dormir, qué despierta? Durante años, esta historia fue presentada como un experimento real. Pero cuando investigadores y periodistas intentaron rastrear su origen, no encontraron nada. No existe ningún documento soviético que confirme el experimento. No hay registros médicos, no hay nombres. La primera aparición conocida de esta historia fue en un foro de internet a principios de los años 2000. Eso la clasifica como una creepypasta, una historia diseñada para incomodar y quedarse contigo, incluso cuando termina. Pero aquí viene lo inquietante. Muchas creepypastas se basan en hechos reales distorsionados. Y la Unión Soviética sí realizó experimentos humanos documentados. Así que la pregunta no es si esta historia es falsa, sino qué parte de ella podría ser verdadera.
Lo más perturbador de esta historia no es lo que le hicieron a los sujetos, sino cómo dejaron de comportarse. Mucho antes de que sus cuerpos colapsaran, según el relato, los primeros días transcurrieron con normalidad, pero poco a poco algo empezó a cambiar en la forma en que hablaban, en cómo se movían, en cómo reaccionaban entre ellos. Las conversaciones dejaron de tener sentido. Las palabras se repetían, se cortaban, se perdían en silencios largos e incómodos. No gritaban por ayuda, no pedían que los sacaran, simplemente hablaban. Hasta que dejaron de hacerlo. Cuando el silencio llegó, fue absoluto. Durante horas, nadie emitió un solo sonido. Los observadores asumieron que habían muerto, pero las cámaras mostraron otra cosa. Los sujetos seguían de pie, sentados o caminando lentamente, como si el cansancio ya no estuviera. No colapsaban, solo miraban fijamente al vacío. Era como si algo dentro de ellos se hubiera apagado, lo que dejaba fuera apenas una cáscara. A partir de ese momento, el experimento dejó de parecer una prueba científica y comenzó a sentirse como una observación de algo que no debía existir. Cuando finalmente hubo comunicación, las respuestas ya no sonaban humanas. No hablaban de dolor, ni de miedo, ni de cansancio. Hablaban de mantenerse despiertos, de no volver atrás, de algo que según ellos despertaba cuando cerraban los ojos. Y fue ahí cuando la pregunta dejó de ser ¿cuánto tiempo puede un ser humano vivir sin dormir? Y pasó a ser qué parte de nosotros desaparece primero cuando el sueño deja de existir. Recuerda los mejores misterios aquí en 4+medio. Síguenos, comenta y espera el siguiente video. Adiós.